Bien, jóvenes, vamos a resolver los ejercicios. En la figura tenemos un rectángulo A, B, C, D. En el interior tenemos un triángulo rectángulo APD con las siguientes condiciones como dato. BP mide 4, PC mide 6 y te piden que calcules AB. ¿Cuánto mide el valor de AB? Muy bien, muchachos. Esto también puede salir por semejanza de triángulos, pero es obvio que las relaciones métricas son justamente consecuencia de la semejanza, ¿ya? Y vamos a utilizar, en este triángulo rectángulo APD, le vamos a trazar la altura. Esa altura relativa a la hipotenusa de ese triángulo rectángulo va a servir para que se proyecte BP, que mide 4, y también PC, que mide 6. Lateralmente, este valor de X sería el valor de la altura. Entonces, hay un teorema respecto al cuadrado de la altura. Recuerde usted que el cuadrado de la altura es equivalente al producto de las proyecciones. Entonces, aplicando ese criterio, tenemos que X cuadrado es equivalente al producto de 4 por 6, ¿ya? Ustedes saben que esa es una propiedad del cuadrado de la altura. Entonces, resolviendo el ejercicio, te sale X igual a 2 raíz de 6. ¿Por qué? Porque es la raíz de 24. Y la raíz de 24 es 2 raíz de 6. Muy bien. Bien, jóvenes, vamos a resolver la pregunta número 2. Ustedes observan aquí una circunferencia y una recta tangente horizontal donde T me representa el punto de tangencia. Por aquí tenemos una especie de rectángulo, ¿ya? Donde la altura de ese rectangulito equivale a 4, apoyado en un punto de la circunferencia. Te piden calcular el valor del radio. Muy bien, lo que hacemos acá es formar un triángulo rectángulo para poder aplicar el teorema de Pitágoras, pero previamente tenemos que unir el centro con este extremo. Y tú sabes que esto también es el radio. Aplicando una de las propiedades de la circunferencia, unimos O con el punto de tangencia. Y ustedes entienden que OT es perpendicular a la tangente en el punto de tangencia. Luego, esta línea, el largo del rectángulo se prolonga y corta perpendicularmente al radio. Entonces colocamos aquí también un ángulo recto. Ahora bien, como este es 4, entonces esta distancia también es 4. Pero de O a T mide R. Si este es R y le quitas 4, entonces esta distancia pequeña es R menos 4. Y luego el 10, que es esta medida, se proyecta hacia arriba, siendo uno de los catetos de este triángulo rectángulo. Luego, para resolver el ejercicio, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, tenemos aquí
R, que es la hipotenusa, lo elevamos al cuadrado y eso es equivalente a 10 también elevado al cuadrado, ¿ya? Tenemos aquí, muy bien, tenemos acá 10 al cuadrado. Después tenemos que sumar R menos 4. Todo esto lo elevamos al cuadrado. ¿Qué estoy planteando? Estoy planteando el teorema de Pitágoras. Solamente entonces hay que resolver. Entonces, para resolver, tenemos aquí nuevamente R cuadrado. Y esto, obviamente, es igual al desarrollo de, vamos a ver acá, 10 al cuadrado vendría a ser 100. Y a eso le sumo el desarrollo de R menos 4 al cuadrado, lo cual es R elevado al cuadrado y después es menos 2 por 4, 8R y finalmente le sumo 16. Como ustedes comprenderán acá, se elimina el R cuadrado. ¿Por qué? Porque justamente están en miembros distintos, se elimina. Luego, el menos 8R pasaría acá y se iguala simplemente a 100 más 16. Y esto equivale a 116. Y de aquí finalmente solo tienes que dividir 116 entre 8. Y la respuesta es, para este caso, 14,5 unidades. ¿Ya? Esa viene a ser la solución del problema número 2. Bien, jóvenes, estamos en la pregunta número 3. Obsérvese en la figura, tenemos un triángulo rectángulo ABC recto en B con BH, altura relativa a la hipotenusa AC. Pero también tenemos otro pequeño triángulo rectángulo, AQP, donde QH, perdón, viene a ser la altura relativa a la hipotenusa de AP. ¿Ya? Por lo tanto, voy a aplicar un teorema que ya hemos visto y demostrado. La altura cuadrado, h cuadrado, es m por n. ¿Sí? H cuadrado es m por n, el producto de las proyecciones. Vamos a colocar los datos acá. Me indican en el ejercicio que BQ tiene la misma medida que QH. Entonces, como tiene la misma medida, vamos a colocarle una letrita, por ejemplo A. Si este es A, este es A. También tienen como dato, por supuesto, el valor de HP, que en este caso, HP mide exactamente 1, según dato del problema. ¿Ya? Muy bien. Y te piden que calcules el valor de PC. Si para hallar el valor de PC se necesita, por ejemplo, colocar a H un valor determinado. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ponerle acá, a ver, colocamos aquí a PC, la incógnita, una X, y luego
Colocamos acá una letrita que la vamos a llamar M. ¿Para qué? Para que nos sirva para hacer las relaciones métricas, ¿ya? Muy bien, muchachos. Entonces voy a aplicar en cada triángulo rectángulo, el cuadrado de H es el producto de las proyecciones. Mira el triángulo rectángulo AQP. ¿Quién me representa la altura? Me representa el A. Por lo tanto, acá voy a aplicar un teorema. A elevado al cuadrado, ¿ya? Porque es altura al cuadrado. Eso es igual al producto de M por 1. M por 1. Pero 1 es nada. Entonces simplemente lo igualo a M. Nada más. ¿Ya? Repito. A cuadrado es igual a M. De frente nada más. Y ahora en el triángulo ABC, la altura ya no es A, simplemente es 2A. Entonces coloco aquí 2A. Pero 2A va a tenerse que elevar al cuadrado. Y eso es equivalente al producto de 2A cuadrado es M multiplicado por 1 más X. O sea, BH al cuadrado es AH por HC. 1 más X. Y por supuesto, esto es al cuadrado. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Por lo tanto, aquí podemos establecer ya pues una relación, ¿no? Mira, desarrollando esto, te saldría así. Te saldría 4A cuadrado equivalente a M multiplicado por 1 más X. ¿Ya? Por 1 más X. Muy bien. Entonces, solo tengo que reemplazar. A cuadrado es equivalente a M. Entonces, tengo casi lo mismo, ¿ya? Sino que en vez de A cuadrado, voy a colocar M. Y como ustedes entenderán, acá se cancela M. Y por lo tanto, ya puedo resolver el ejercicio. ¿Ya? 4 es igual a 1 más X. Por lo tanto, X va a tomar el valor de ¿quién? Exactamente de 3. ¿Ya? Ese viene a ser la resolución del problema número 3. Vamos a resolver el problema número 4. Tenemos acá un triángulo rectángulo ABC recto en B con altura BH trazada. Luego hay una bisectriz que se traza del ángulo HBC, señalado como BP. Según dato del ejercicio, AH mide 4, PC mide 3 y te piden calcular HP. Le ponemos una incógnita X. Eso es justamente lo que te están pidiendo. Ya. Acá voy a resolver por el primer teorema. Recuerden ustedes que lo demostré. El cuadrado de un cateto es igual al producto de su proyección multiplicado por la hipotenusa. Pero falta calcular entonces AB. Eso se puede calcular simplemente utilizando un poco de triangulitos. Ustedes recuerdan, cuando teníamos triángulos, una de las propiedades muy importantes, ¿no? Miren. A este le voy a llamar alfa. ¿Qué observas? Alfa más 2 tetas suman 90, ¿cierto? Ya. Y observa acá. El triángulo BHC también es rectángulo. Y se debe mantener la suma, ¿no? 2 teta más alfa, 90. Entonces, en el triángulo BHC, este es 2 teta, entonces este ángulo es alfa. ¿Te diste cuenta? Ah, muy bien. Entonces, mira lo que sucede acá. Este ángulo es alfa más teta.
y este otro por el ángulo externo en el triángulo BPC, este alfa con teta se suma para darte el ángulo externo. Ah, entonces ¿esto cuánto vale? Eso vale teta más el valor de alfa. Entonces con eso prácticamente ya tienes asegurado un triángulo isósceles. ¿Quién es el triángulo isósceles? El triángulo isósceles es el ABP. ABP. Este ángulo es alfa más teta y este mide alfa más teta. Entonces, a alfa más teta se le opone 4 más x. Y como este es alfa más teta, este tiene que ser 4 más x. Entonces sería B 4 más x. Listo. Y ahora voy a aplicar el teorema. ¿Cuál es el teorema? Ya, lo puedo expresar inclusive aquí en forma general, ¿no? AB. ¿Qué viene a ser AB? Obviamente el cateto AB. ¿Ya? Aunque ustedes manejan otro tipo, pero bueno, también se puede resolver de esta forma, ¿no? AB cuadrado, ¿sí? Cateto cuadrado, es igual a ¿quién? Al producto de la proyección AH multiplicado por la hipotenusa AC. Ahí está. Ese es el teorema que voy a emplear. Ahora lo voy a reemplazar por los valores que aparecen acá. Este 4 más X lo voy a colocar en paréntesis y lo voy a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque simplemente es cateto al cuadrado. ¿Ya? Y luego, esto será el producto de la proyección 4 multiplicado por todo AC, que viene a ser 7 más X. Ahí está. Ahora, como estamos en geometría, no podemos estar utilizando aspa doble, aspa simple, ¿no? Simplemente los valores generalmente son enteros. Ustedes notan ahí que X toma un valor. Mira, prueba con 2. 4 más 2, 6 al cuadrado, 36. 4 por 9, 36. Por lo tanto, muchachos, la respuesta viene a ser 2 unidades para el problemita número 4. Bien, jóvenes, vamos a resolver la pregunta número 5. ¿En qué consiste esto? A ver. Ustedes observen acá un triángulo rectángulo ABC, recto en B. Y tienen ahí dos medianas trazadas. Una de ellas es AM, porque M es punto medio, y la otra es BN relativa a la hipotenusa. ¿Ya? Muy bien, se cortan en G. Recordando, G es un punto notable que vimos en el tema de triangulitos, se denomina baricentro. El baricentro es un punto de concurrencia de las medianas. En este caso hay dos medianas, es suficiente, suficiente. Entonces, para que sea baricentro, por supuesto, ¿no? Ahora, vamos a utilizar ya este esquema. La relación en que el baricentro divide a cada mediana es de 2 a 1. Eso quiere decir que si esto que está acá mide 2K, entonces este segmentito mide K. Esa es una de las propiedades que nosotros hemos hecho clase, ¿no? Hace mucho tiempo, ya, en el tema de triangulitos. Como G baricentro divide a cada mediana en dos segmentos cuya razón es de 2 a 1. Muy bien. En este ejercicio, tan como dato AB que mide 4 y te piden calcular BC. Entonces, como M es punto medio, lo que yo voy a hacer acá es agregar, ¿ya? Es agregar, por ejemplo, un valor para poder relacionar. Como son iguales, le voy a poner la letra X.
Y obviamente a ti lo que te piden no es X, sino 2X, porque te están pidiendo el valor de BC, ¿ya? Todo el problema se resuelve en un triángulo rectángulo, ¿ya? ¿Cuál es el triángulo rectángulo? ABM. Todo es en el triángulo rectángulo ABM, nada más. Mira el triángulo ABM. Esta línea BG es altura y la razón es 2K, K, y este es X y 4. ¿Está bien? Ya, entonces, ¿qué hay que hacer acá? Utilizar la relación del cuadrado del cateto. El cuadrado de un cateto, tú ya tienes ya la buena memoria, es igual al producto de la proyección por la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, prácticamente ya voy a relacionar solamente 2 veces y me sale el ejercicio. Mira, una de ellas es 4. 4 elevado al cuadrado debe ser igual a la proyección por la hipotenusa. Mira, este 4, lo voy a poner acá, elevado al cuadrado, es cateto cuadrado, ¿cierto? Ya. ¿A qué es igual? Es igual al producto de la proyección por la hipotenusa. ¿Y quién es la proyección? La proyección viene a ser 2K, porque estoy utilizando el teorema solo en el triángulo ABM, nada más, ABM. ¿Por qué razón? Porque BG es altura, y en el triángulo grande no hay altura. Entonces, 4 al cuadrado, ¿a qué es igual? Al producto de 2K multiplicado por la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es AM, que en este caso le voy a poner 3K. ¿Ya? 3K. Muy bien. Ahí está. Ahora voy a utilizar el cateto que mide X. Igualito. El cateto X elevado al cuadrado, ¿ya? Es equivalente al producto de su proyección, en este caso la proyección es solamente K, multiplicado por toda la hipotenusa que vale 3K. Listo. Entonces, aquí sale fácilmente una relación. ¿Ya? Cuando ustedes dividan, mira lo que va a suceder. ¿Ya? Mira, aprecien la división. Cuando se divida, vas a tener una relación más simple porque se va a cancelar la constante K. ¿Qué vas a tener? 4 al cuadrado, que viene a ser 16. Colocamos acá 16 dividido entre X cuadrado. Ojo, X al cuadrado. Y cuando dividas esto entre esto, 3K se cancela directamente. Y luego el K con el K solamente va a quedar en número 2. Y por supuesto abajo va a quedar 1. Y entonces, obviamente ya tienes la solución del problema, ¿no? X cuadrado equivalente a 8. Por lo tanto, la respuesta va a ser 2 raíz de 2. Porque 2 raíz de 2 me representa la raíz de 8. Muy bien, esa es la solución. Bueno, pregunta número 6. En la figura tenemos una circunferencia, un triángulo inscrito y una secante. En este caso es una cuerda, pero secante al triángulo en G y F. Los valores, ya ustedes lo tienen ahí, 4, 2, 3, te piden el valor de X, sabiendo que DG, que mide A, es la misma que EF, que también mide A. Es obvio que voy a utilizar el teorema de las cuerdas. Entonces colocamos aquí, ¿ya? Teorema
de las cuerdas. ¿Ya? En el teorema de las cuerdas se plantea el producto de los segmentos que se determina, ¿no? Por ejemplo, hay que encontrar dos cuerdas. Y no es muy difícil ubicarlo, porque el punto de corte es muy importante saberlo. Por ejemplo, miren el punto G. El punto G que tiene este puntito de color rojo, miren el puntito rojo. Ahí hay dos cuerdas que se están cortando. AB con DE se cortan en G. Pero GF faltaría un valor para poder relacionarlo y entonces tenemos que colocar una letrita. Por ejemplo, vamos a colocarle una B. ¿Ya? Ahora sí, chequea bien, por favor, el punto G. Hay dos cuerdas que se cortan ahí. A, B y D, E. Voy a aplicar el teorema de las cuerdas. Entonces empecemos. A, que es este segmentito, multiplicado con GE, que vale B más A. B más A. Y eso es igual al producto de 4 multiplicado por 3. 4 multiplicado por 3. Ese es el teorema de las cuerdas, donde en el punto G. Pero también hay otra intersección. En este caso, el punto F. Mira el punto F de color verde. ¿Cuáles son las cuerdas que se cortan ahí? B, C y D, E. Se cortan ese punto. Eso quiere decir que yo puedo determinar FE, que vale A, se multiplica con B más A. B más A. Y eso es igual al producto de X por 2, o simplemente 2X. 2X. Muy bien, muchachos, ahí están el par de teorema de cuerdas. Yo sé que ustedes son muy inteligentes y me van a decir directamente la respuesta. ¿Está bien? Se iguala, entonces la respuesta es 2 igual a 2X, la respuesta es 6. Ese viene a ser la solución del problemita. Bien, jóvenes, estamos con la pregunta número 7. En la figura se aprecia un par de circunferencias concéntricas, cuyos radios miden el menor 7 y el mayor 9. Te dan como dato que AB es igual a BC igual a CD y te piden calcular el valor de AD. O sea que la cuerda AD ha sido trisecada por la circunferencia menor. Vamos a colocarlo aquí, los valores correspondientes a cada segmentito, ¿ya? Mira, AB igual a BC igual a CD. Entonces, vamos a asignarle una X a cada longitud. Colocamos X, X y X. O sea, me están pidiendo el valor de AD, que vale 3X. ¿Y qué usamos aquí? Bueno, para resolver este problemita voy a usar el teorema de las cuerdas. ¿Y cómo así se debe usar el teorema de las cuerdas? Mira, este es el centro y este es un punto B. Entonces, el trazo auxiliar que tenemos que hacer es unir B con este punto y prolongarlo hasta ahí. Mira, chequea bien. Ahí se prolonga. Y también prolónguese hasta que encuentre a la otra parte de la circunferencia. En otras palabras, he trazado el diámetro de la circunferencia mayor. Y ya puedo, inclusive, determinar
cada segmento. Mira, cada segmento que yo voy a colocar aquí, ya lo puedo determinar. En este caso, el diámetro, vamos a ponerle una letra, GF. Porque voy a utilizar el teorema de las cuerdas y necesito un par de cuerdas, incluyendo puede ser un diámetro. Mira, según dato, esto tiene que medir 7. ¿De acuerdo? 7. Y el otro tiene que medir 9, porque es el radio mayor, 9. Y esta parte está quedando de 7, 9 menos 7, 2. Para que sea también esta línea radio, que debe ser 9. Entonces, nótese que ustedes pueden utilizar el teorema de las cuerdas, pero con una observación muy importante, ¿no? Tú quieres usar el teorema de cuerdas, busca el punto de intersección. Yo ya la encontré. Mira el punto rojito, por favor, que se encuentra acá en B. Mira el punto B. Entonces, este ejercicio que está acá, fácilmente te va a salir si aplicas el teorema de las cuerdas. Listo. Entonces, ahora vamos a plantear. Como el punto de corte es el punto rojito B, vamos a colocar qué cuerdas son las que se cortan en B. Es AD, cuerda de la mayor, y GF, diámetro de la mayor. Dijimos en teoría que en el teorema de las cuerdas, una de ellas puede ser diámetro. Y efectivamente, entonces vamos a calcular el valor de X. Mira el punto B. De B hasta A hay una longitud X. Y esa se va a multiplicar por la longitud BD, que vale 2X. Y eso se iguala al producto de BG, que vale 2 unidades, multiplicado por BF, que vale 9 más 7, 16. Ahí está. Simple, ¿no? Entonces de aquí ya me sale el valor de X. Y justamente el valor de X es X cuadrado 16, la respuesta solo para X es 4. Pero la respuesta general es la que tú tienes que dar de AD. AD es el triple de X. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuánto sería? Exactamente 12. Y ese viene a ser la solución del problema número 7. Vamos con la pregunta número 8, muchachos. En la figura tenemos como dato 3 segmentos de la misma medida. ¿Ya? ¿Cuáles son? Son AE, AB, BC. Como miden igual y no se sabe cuánto mide, vamos a asignarle una letra, pues, ¿no? ¿Ya? En este caso, le voy a poner A, porque son segmentos de la misma medida. A, ¿ya? Los 3 son A. Listo. Y además, te están pidiendo el valor de ET. Que le vamos a poner acá una letrita, tal como X. ¿Ya? Otros datos son BQ, toma el valor de 6, y BP, que toma el valor de 2. Ahí está. Listo. Acá voy a utilizar 2 teoremas. Primero, el teorema
de las cuerdas, pues, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? Teorema de las cuerdas. Y acá hay un par de cuerdas nada más que se están cortando. AC con PQ que se cortan en B. Entonces es fácil determinar. Mira, sería A por A igual a 6 por 2. Entonces tendría aquí A multiplicado por A es igual a 6 multiplicado por 2. ¿Y de aquí qué obtienes? Obvio, ¿no? Se obtiene que A elevado al cuadrado es equivalente a 12. Listo. ¿Ya? Ahí está. Ya. Ahora, voy a utilizar el teorema de la tangente. Tangente secante, ¿no? Bueno, en este caso tangente nada más. Teorema de la tangente. Más conocido, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Quién viene a ser la tangente? Obviamente, está dado por ET, que viene a ser X. Entonces, como de costumbre, colocamos X al cuadrado. ¿Y a qué es igual el X al cuadrado? Es igual a la secante total, que vale 3A, multiplicado por la parte externa. Y la parte externa es A solamente. Le cierro el paréntesis. Muy bien, muchachos. Y ahora, ¿qué se puede hacer? Fácil. ¿Por qué? Porque tengo A cuadrado y acá también podría tener A cuadrado. Ya. Entonces, mira lo que tengo acá. X cuadrado, ¿ya? Es igual a 3A elevado al cuadrado. Pero como A cuadrado es 12, simplemente lo voy a reemplazar. ¿Ya? Tendría entonces X cuadrado igual a 3 por A cuadrado. Pero A cuadrado es 12. ¿Ya? Listo. Y aquí, obviamente, ya, sin pensarlo dos veces, te sale el valor de X. ¿Ya? Y la respuesta, obviamente, ¿cuánto sale? Exactamente 6. Ese es el valor. ¿Ya? Bien, jóvenes, vamos a la pregunta número 9. En la figura tenemos una semicircunferencia cuyo centro es O. Tenemos un cuadrado OPQR y te dan un par de datos. Estos datos que te dan son de AP y de PB. El producto de AP por PB es 16. Ustedes saben que si se trabaja con letritas sería mucho mejor para encontrar la relación métrica. Si esto mide A y el otro segmentito mide B, entonces, interpretando el dato, tendría que colocar ¿cuánto? AP por PB, o sea, A multiplicado por B, ¿ya? Es equivalente a 16. Ese vendría a ser pues uno de los datos, ¿no es cierto? Como OPQR es un cuadrado, te piden calcular la diagonal PR. Pero para calcular la diagonal PR, necesito saber primero cuánto vale su lado. Entonces, a este lado le voy a llamar un valor cualquiera. Vamos a suponer que sea X, ese lado. Entonces este también sería X. Y la diagonal PR sería X raíz de 2. Entonces, aquí hay que tener en claro lo siguiente. Recuerda que
el cuadrado tiene un ángulo recto, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, acá se supone que hay que prolongar QP hasta que corte al arco AB. Y se nota claramente de que se puede determinar, ¿ya?, el teorema de las cuerdas. No sé si alguien se dio cuenta que puede ser posible utilizando cuerdas. Entonces, con ese teorema, justamente lo voy a resolver. Miren ustedes el punto P, de color rojito. Ahí hay dos cuerdas que se están cortando. ¿Cuáles son? A, B y G, Q. Pero por teoría, OP, OP es perpendicular a GQ. Ah, si es perpendicular, lo divide en dos partes iguales. Si es una propiedad de circunferencia. Entonces acá le pones X y aquí le pones X. Y ahora sí, pues, ¿no? Aplicando teorema de cuerdas, ¿no? Sería, ¿cómo sería el teorema de cuerdas acá? Solamente teníamos que multiplicar X por X igual a A por B. Nada más. X por X lo igualamos al producto de A por B. Teorema de cuerdas que se cortan en el punto P. Pero como AB es 16, 7 es X cuadrado, entonces es evidente que ya te sale el valor de X, ¿cierto? X te va a salir 4. Pero lo que te piden a ti es la longitud de PR, ¿cierto? Y PR es la diagonal. Ah, ¿de quién? Del cuadrado. Entonces colocamos aquí, PR es igual, como cada lado, X vale 4, 4, 4, entonces sería 4 raíz de 2. Y se viene a ser la diagonal de dicho cuadrado, cuyo lado es 4. Bien, jóvenes, vamos con la pregunta número 10. Tenemos un cuadrado ABCD, un triángulo rectángulo APD, y desde P se traza una perpendicular PH al lado ABC. Tienes como dato, ya, como dato, BH que mide 2, y luego HC que mide 8. Y te piden calcular el valor de pH. Este segmento que está acá lo vamos a determinar, ¿ya?, de la siguiente forma. Le ponemos una X, ¿ya?, para poder calcular. Es obvio, como estamos en relaciones métricas en el triángulo rectángulo, ustedes lo que tienen que hacer es prolongar el segmento pH hacia abajo. ¿Para qué? Para que justamente se considere la altura relativa a la hipotenusa en el triángulo rectángulo APD. Y luego se proyecta este 2 como el segmento que ustedes ven ahí. Este segmento es 2 y este segmento mide 8. Muy bien. Además, como es cuadrado, el lado AD mide 10, por lo tanto, esto será 10. ¿Ya? Muy bien. Y entonces, esta altura del triángulo rectángulo APD la vamos a llamar H. Ustedes saben perfectamente, hay una relación métrica acá, ¿cierto? H elevado al cuadrado, ¿qué resulta?
resulta que es igual al producto de 2 multiplicado por 8, ¿cierto? Muy bien, entonces de ahí sale el valor de H. H era igual a 4. ¿Pero qué es lo que te piden? Te piden X, por lo tanto X lo puedes calcular inmediatamente. ¿Cómo así? Mira, como todo esto es 10 y este es 4, 10 menos 4 resulta el valor de X. ¿Ya? Entonces la clave del ejercicio es la diferencia. Y la diferencia es 6. Y eso viene a ser la solución del problema número 10. Vamos con el problemita número 11. Tenemos aquí una circunferencia de centro O, una cuerda AB y un segmentito QP perpendicular a OP. Ya, muy bien. Te dan como dato los siguientes valores. ¿Ya? Ahí está. Tienes como dato AP que mide 8. Luego PB que mide 3. ¿Ya? Y te piden que calcules el valor de QP o PQ. Entonces lo que tenemos que hacer acá es encontrar el valor de PQ. Es obvio que estás pensando lo mismo que yo, ¿no? Vas a aplicar el teorema de cuerdas, ¿cierto? Ya, pero para eso solo tenemos una cuerda que es AB. Entonces lo que tengo que hacer acá es prolongar el segmento PQ. Cuando prolongue el segmento PQ, voy a completar justamente la cuerda. La cuerda sería desde Q hasta F. Y por teoría, recuerden que OP es perpendicular a la cuerda QF. Eso significa que estos dos segmentos tienen que ser iguales. Como este mide X, el otro también va a ser X. Y es obvio que ya no necesito ni siquiera decirlo, pues este que está acá es el teorema de las cuerdas. Muy bien. Las cuerdas, ¿quiénes son? AB y QF, que se cortan en P. Por lo tanto, se debe cumplir X por X. Debe ser igual al producto de 3 por 8. Muy bien. Es igual a 3 multiplicado por 8. Ya está. Entonces, ahí fácilmente puedes calcular. X cuadrado igual a 24. Si X cuadrado es igual a 24, te saca la raíz y te queda 2 raíz de 6. Y este viene a ser la solución del problemita número 11. Bien, jóvenes, estamos con el problemita número 12. En este ejercicio tenemos una serie de datos, como por ejemplo, el valor de BP, que es una tangente, y SA, que también es una tangente, y tenemos una secante. Ahora, vamos a colocar aquí los valores que indica el dato. BP mide 4, ¿ya? También PQ, que mide 2. Otro dato es RS, que mide 1. Muy bien. Y finalmente, te piden calcular AS. Vamos a ponerle acá una letrita incógnita que le vamos a llamar X.
¿Ya? Muy bien, muchachos, ahí está. X, ya está. Pero ustedes saben perfectamente que se puede determinar por el teorema de la tangente. Tangente secante, nada más. Eso es todo. Entonces lo que tengo que hacer aquí es colocar el teorema, la cual voy a hacer uso. Teorema de la tangente. Algunos afirman también teorema de la tangente secante, pero en verdad podría ser cualquiera de los dos, ¿ya? Muy bien, muchachos. Entonces, miren acá, por favor. También faltaría, por supuesto, este pequeño segmento que le vamos a agregar una letrita, ¿ya? Vamos a ponerle una letra A. Ya, listo. Considerando la tangente BP, BP al cuadrado es PQ por PR. Nada más. Entonces voy a utilizar, miren, 4 elevado al cuadrado, ¿ya? Es igual a la secante externa 2, ¿ya? Multiplicado por toda la secante, desde P hasta R, nada más. De nuevo, PB cuadrado es PQ por PR. Pero entonces, profe, ¿cuánto vale PR? Es 2 más A. Nada más. Y es obvio que esto sale en forma inmediata. Ya puedes tener el valor de A. A ver, ¿para qué valor de A se cumple eso? A ver. A está valiendo, ¿sí? Fácil, pues, ¿no? 16, 8 vale 6. ¿Está bien? Entonces A toma el valor de 6. Listo. Ahora, el mismo teorema lo voy a aplicar para la tangente SA. ¿Ya? El mismo teorema, o sea, teorema de la tangente, ¿no? ¿Ya? En este caso, SA es X. Yo diría X elevado al cuadrado es equivalente al producto de 1 multiplicado por la secante de S hasta Q, que es 1 más A. 1 más A. Listo, muchachos. Y de ahí ya obviamente sale la solución del problema, ¿no? Como A vale 6, 1 más 6, 7, 7 por 1, 7, X cuadrado igual a 7, y por lo tanto podemos afirmar que el valor de X es igual a la raíz de 7. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ahí está. Esa viene a ser la solución del problemita.